Hola, buenas a todos. Mi nombre es Enrique Pérez Morera. Pertenezco a la línea de Data Protection and Privacy dentro de Risk Advisory en Ciber. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el de People Centric Data Protection, o cómo la protección o la seguridad de la información gira en torno al usuario más allá de la propia protección de la información como tal. Para ello está con nosotros David Zángulo, del fabricante Proofpoint, que ha desarrollado una tecnología bastante innovadora en este sentido con su DLP, que luego contará con más detalle. ¿Vale? A este respecto, es importante recalcar el por qué es necesaria la protección de la información y por qué gira en torno a la protección de las personas. La defensa de los datos recae como segunda derivada cuando protegemos a la información, cuando protegemos a las personas. En ese sentido, cuando dotas a las personas de una protección en sus emails o ante el fraude, o dotas de protección de sus entornos cloud colaborativos donde trabajan, y también les dotas de un contenido de concienciación y cultura de ciberseguridad, al final lo que redunda es en que estás defendiendo los datos que hay por detrás en su operativa diaria y en el trabajo diario. Con esto lo único que haces es, previenes las fugas de información, el data loss prevention, previenes también esos ataques insider que se están produciendo cada vez más en las organizaciones, de empleados que trabajan en la propia organización, y sobre todo estás protegiendo o cumpliendo con las regulaciones de manera proactiva y de manera inteligente. Esto es así desde el punto de vista en el que todo el mundo, y más desde la pandemia del COVID-19, pues ya trabaja desde cualquier lugar. No solo trabaja desde cualquier lugar, sino que accede a los datos corporativos, a los datos empresariales desde cualquier parte del mundo. Esto implica que o bien te puedes conectar a la red corporativa de tu empresa o estás trabajando dentro de los límites de tu empresa y haciendo la información que está ahí, como que puedes estar trabajando en entornos colaborativos cloud con gente de otros lugares del mundo a través de IaaS o entornos SaaS. También puedes trabajar remotamente desde tu casa o incluso intercambiar información a través de entornos que son web, ¿no? Páginas web. Aquí, en este sentido, por eso es necesario centralizar el foco en el perímetro del usuario, ya que es el usuario en el que, a través de sus distintos dispositivos, ya bien sean móviles, dispositivos de carácter personal o dispositivos corporativos, accede a estos distintos entornos de trabajo donde se intercambia información. Y es por eso por lo que el foco hay que ponerlo más allá de la información en cómo se comporta este usuario con esa información, en sus flujos de trabajo con la información. Hasta ahora teníamos soluciones DLP legacy o tradicionales donde el foco se ponía en proteger la información como tal, su sensibilidad a través de unos niveles de clasificación, pero esto se está quedando atrás debido al paradigma actual que nos encontramos en el que los usuarios están dispersos y la información lo está aún más. Y por lo tanto hay que ir un paso más allá y proteger al usuario desde el punto de vista de su comportamiento. En sí misma la información no tiene por qué vulnerarse su confidencialidad en sus usos porque muchos son lícitos, pero más allá de eso hay, digamos, ciertos patrones de comportamiento en el usuario que hacen que la información conlleve riesgos de seguridad de la información o de la confidencialidad. Esto lo recoge, por ejemplo, el Voice of CISO 2022 Report, en el cual, la pérdida de datos va de la mano de las amenazas de los usuarios internos que trabajan en la organización que fugan esta información. Luego, otro movimiento que también preocupa mucho es el de la gran dimisión. Desde la COVID-19, mucha gente se ha replanteado su vida y entre esas facetas está la del trabajo, dando lugar a un planteamiento de abandonar tu puesto de trabajo y nos consta que toda ausencia del trabajo, ¿no?, o cese de la actividad en la empresa conlleva fugas de información. Y también el que se hayan proliferado los usos de entornos colaborativos, entornos SaaS, entornos cloud, donde se intercambia y se trata información de una manera muy rápida para poder dar cobertura a la operativa diaria de las empresas, pues ha dejado de lado el tema de la seguridad y muchas credenciales se han visto quebrantadas, ¿no? Que más del 40% en la mayoría de las brechas es porque se han utilizado credenciales robadas a los usuarios.
El vector de ataque, como venimos diciendo, se ha aumentado, la superficie de exposición ahora es mucho mayor, el usuario interacciona con muchísimas más fuentes de información de distinta índole y desde distintos sitios, y en la interacción concretamente con los entornos cloud lo que llevan es a que haya mucho mayor riesgo de ataques contra la información a través del robo de credenciales, como veníamos diciendo, a través también de los errores operacionales que podemos cometer en el día a día a la hora de tratar la información y sobre todo riesgos regulatorios a la hora de no cumplir con las regulaciones o las leyes que tratan de proteger la información que está detrás. Y es que al final el usuario, lógicamente, puede fugar información o tratar información a través del email, a través de los entornos colaborativos SaaS o de la nube, compartiendo información, compartiendo links, subiendo y descargando información o utilizando portales web en los que también hay un cierto intercambio de información. Y todo esto a través de redes de cualquier tipo, a través de dispositivos de cualquier tipo y a través de aplicaciones de cualquier tipo. Y es aquí donde interviene Proofpoint con su nueva visión del DLP, con una tecnología innovadora y disruptiva en la que pone el foco en cómo detectar este tipo de amenazas a través del comportamiento del usuario. En este sentido, David, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique, por invitarnos a esta sesión. Y bueno, para los que no me conozcáis, soy David Angulo, System Engineer en Proofpoint. Y bueno, a continuación os vamos a presentar pues, este nuevo approach, ¿no?, que presentamos desde este fabricante, el cual pues, nuestro objetivo es proteger la información, pero de una forma muy novedosa, muy práctica, ¿no?, y muy diferencial a lo que veníamos viendo hasta ahora con las soluciones de DLP más legacy, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño recopilación de dónde venimos, ¿no?, como Proofpoint. Al final, esta empresa, este fabricante, es una de las empresas más reconocidas a nivel de ciberseguridad. De hecho, tenemos presencia global y estamos presentes en la gran mayoría, ¿no?, de organizaciones más grandes a nivel mundial, ¿no?, de Fortune 100, Fortune 1000, Global 2000. Y, bueno, como podéis ver, pues la verdad que tenemos gran presencia, unas cifras de facturación totalmente crecientes en los últimos años, tenemos un leadership en una serie de cuadrantes de Gartner, ¿no?, como podéis ver, como es en el correo, como es la parte de concienciación del usuario, como es el archiving. Y además también mucha integración, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo de algunos fabricantes en el cual pues, tenemos un partnership muy potente, pues sobre todo para ampliar lo que es el ecosistema de seguridad y poder compartir información, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿de dónde venimos? Pues básicamente nuestro foco principal de la seguridad en Proofpoint es los usuarios. Al final, los usuarios es el elemento más débil de una organización. ¿Por qué? Porque al final es el objetivo principal que buscan los atacantes para perpetrar sus actos delictivos, ¿no? Ya sea robar credenciales, exfiltrar información, desplegar un ransomware, ¿no?, hacer pues acciones de sabotaje. De alguna forma, el usuario es el canal principal, el vector de entrada, ¿vale?, el canal principal por el cual los atacantes utilizan para infiltrarse a esa organización, ¿no? Y por tanto, al final, toda la seguridad nuestra, todo nuestro portfolio gira alrededor de las personas. Por eso llamamos siempre el people-centric. Entonces, llevamos más de 20 años protegiendo el principal canal de vector de amenazas, que es el correo, y ahora extendemos esa seguridad centrada en el correo a la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque al final como vamos a ver, ¿no?, son los usuarios, son las personas los que realmente mueven la información, mueven los datos. Es decir, no tiene sentido proteger la información sin tener en cuenta el factor humano. Al final, somos nosotros que movemos, que descargamos un fichero, que modificamos un fichero, que lo copiamos al USB, que lo subimos, lo compartimos a un Gmail o a un Dropbox, a un Drive. Al final, tenemos que tener en cuenta el usuario y no solo los datos, ¿no? Entonces, es muy importante, y yo creo que esto es algo diferencial y es sobre todo el enfoque novedoso de Proofpoint, tenemos en cuenta la intencionalidad de esos datos. Por sí solo, una descarga de un fichero, yo, David Angulo, me descargo una lista de contactos de Salesforce, ¿vale?, de mi CRM, me lo descargo a mi equipo local, pues es una actividad legítima, es una acción legítima totalmente permitida. El problema está cuando ¿qué hago con ese fichero? Si ese fichero
le cambio el nombre, la extensión, lo renombro, lo comprimo, lo intento subir a una web vía incógnito. Además, luego borro el historial. Uy, esto es sospechoso. O sea, aquí realmente ya no solo estoy ya trabajando sobre ese fichero de forma normal, ¿no? Habitual, sino que yo de alguna forma estoy intentando sacar esa información, ¿no? Ese fichero. Entonces, es muy importante tener la cadena de puntos y conocer el antes, el durante y el después de una fuga de información, ¿vale? Entonces, fijaros que según la intencionalidad aparecen tres tipos de actores, que puede ser el actor negligente, el careless, como le llamamos nosotros, que es, pues al final es el usuario que no sigue las políticas de seguridad, va un poco permitirme la expresión, un poco al libre, no al albedrío, va pues haciendo y de alguna forma pues puede exponer información, ¿no? O sea, puede, por ejemplo, enviar un fichero a su Gmail personal, pues porque quiere continuar trabajando desde casa, pero eso es una acción que no está permitida, que no es realmente no es compliance, ¿no? Pero al final no tiene una mala fe, no tiene una mala voluntad y no quiere, digamos, hacer daño a la empresa, ¿no? Luego tenemos el usuario comprometido, en el cual pues se le han comprometido a través posiblemente de pues, un password spraying, ¿no? Una exfiltración de un directorio o a través de un phishing link, ¿no? De un correo que le han intentado o ha hecho un login a una web falsa, le han robado las contraseñas y un actor malicioso está actuando en su nombre. Entonces, al final ese usuario comprometido, ese atacante, está realizando una acción, digamos, un ataque silencioso, porque está actuando en otro nombre y ahí necesitamos tener puntos de control de cómo se está moviendo un usuario para detectar si es el usuario verdadero o el usuario malicioso, ¿no? O sea, el atacante. Y luego tenemos el usuario, lo que llamamos el usuario malicioso, que es el usuario que pertenece a la empresa y que de alguna forma, pues a lo mejor se quiere ir a la competencia o está cabreado o quiere, bueno, pues quiere hacer deliberadamente, quiere pues, sacar información, quiere venderlo, quiere hacer un sábado. Y ahí tenemos también que controlar, ¿no? Y detectar ese tipo de usuarios. Entonces, según la tipología de la persona que estamos haciendo frente, tenemos que tomar un tipo de acciones u otras. Por ejemplo, ¿no? El careless user, el usuario negligente, lo que tenemos que hacer es pues formarlo. Posiblemente tenemos que formarlo, tenemos que enrolarlo en unos cursos de concienciación para que sepa tratar y gestionar pues, los datos sensibles, tenga, ¿no? y empiece a coger una mayor cultura de seguridad, ¿no? Entonces, es muy importante el comportamiento, ¿no? Y el contexto del usuario. Entonces, nosotros al final, nuestro enfoque básicamente se alimenta de tres, como veis, de tres atributos. Primero, el contenido, y seguimos haciéndolo, ¿no? Es decir, es muy importante identificar dónde están los usuarios, qué tipo de confidencialidad, qué tipo de criticidad, qué tipo de sensibilidad tienen esos datos, si esos datos están etiquetados o no están etiquetados, si están en repositorios on-premise o no. Es decir, pues tener más o menos claro dónde están esos datos que queremos proteger, pero no es mandatorio sí o sí. Es decir, gracias a contexto adicional como es el comportamiento de las amenazas, ya desde el día cero ya vamos a poder estar protegiendo los datos. Y eso lo veremos más adelante, ¿no? En una pequeña demo. Entonces, luego vendría lo que es el comportamiento. Es decir, vamos a ver toda esa cadena de sucesos, esa cadena de puntos de qué está haciendo el usuario con esos datos. Si lo está copiando, lo está renombrando, lo está cifrando, lo está imprimiendo, está haciendo un copy-paste, está accediendo, pues, pues a carpetas que no tiene acceso, está intentando pues, hacer movimientos laterales o no. Pues eso es muy importante. Y luego también el componente de la amenaza. Es decir, poder compartir telemetría de los diferentes canales, o sea, de diferentes productos, ¿no? Que protegen por los diferentes canales de información, como es la navegación, el correo, ¿no? El cloud, pues tener esa telemetría de amenazas es muy importante. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si vemos que unos usuarios, tenemos una lista de usuarios que son los VAPs, ¿no? Los Very Attack People, que nosotros nombramos, que es una terminología propietaria de Proofpoint, ¿no? En el cual detectamos que son las personas más atacadas y vemos que alguna de esas personas se está comportando raro, pues puede ser que a lo mejor le hayan comprometido una cuenta porque ha sido atacada y le han robado las credenciales, o podemos, no, al final el componente de la amenaza nos enriquece para tener una mayor fiabilidad a la hora de poder identificar y poder anticiparnos a un posible incidente de seguridad. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? Y al final, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues
tenemos un approach, ¿no? Lo que se llama digamos, un ecosistema, le llamamos Information Protection, ¿no? Y nuestra Information Protection, nuestra forma de proteger la información, tiene como dos grandes componentes. Por un lado, tiene la componente propia de por sí, que es la protección de los datos, el DLP, pero también hemos añadido todo lo que es el insider threat, ¿no? Esa amenaza interna. Esa amenaza interna no tiene por qué ser ese usuario malicioso que quiere sacar la información. No, no. El usuario negligente de por sí está dentro de la organización y también es una amenaza interna. Es una amenaza interna más soft, ¿no? Porque se puede corregir, pero al final es una amenaza interna. Entonces, uniendo los dos mundos, al final hemos desarrollado esta plataforma en el cual, pues, lo que hacemos es todo tenerlo en una misma consola, un mismo agente y todo unificado, ¿no? O sea, visibilidad totalmente unificada, consolidada en un panel incidentes de seguridad, ¿vale? Es muy importante, al final, vosotros ya sabéis que para un incidente de seguridad de fuga de información, muchas veces la información, ese fichero que se extrae, pasa por diferentes canales y es importante que esos canales todo vaya a correlar al mismo punto, porque si no, si tenemos que mirar una consola para la navegación, otra consola para el endpoint, otra consola para el CASB, otra consola, no tiene sentido. Necesitamos una visión global, ¿no? Y eso es lo que podemos ofrecer desde Proofpoint, ¿vale? Entonces, fijaros aquí que al final lo que tenemos que hacer, y aquí haciendo un poco más de un deep dive, ¿no? de nuestra aproximación, es proteger los diferentes canales de información, ya sea el email, pues con nuestro add-on del DLP, ¿vale? Nuestra parte de Insider Threat y Endpoint DLP a través de un pequeño agente muy ligero, ¿vale? Es un agente que lo que hace es recoger telemetría y enviarla al cloud. Luego, a través de nuestro CASB, podemos detectar todos esos comportamientos maliciosos, ese intercambio de información, esos posibles logins sospechosos que vienen a través de una cuenta comprometida, ¿no? Ver esas acciones no habituales que se suceden dentro del cloud que es importante, ¿no? Para detectar, pues, y poder anticiparnos a una posible fuga de información, ¿no? Y luego lo que también es, pues tenemos la parte de web security a través de nuestro proxy para también poder, pues eso, poder detectar posibles fugas a través de el canal web. Entonces, fijaros que es muy importante controlar todos esos y hacer enforcement de todos estos puntos de la red, porque por sí solo uno no es suficiente, o sea, no podemos quedarnos en uno, sino que tenemos que tener una visión mucho más holística, ¿no? Y fijaros que al final todo está en el cloud, es decir, todo se reporta en el cloud. Es una solución totalmente API, SaaS, ¿vale? En el cloud. Y al final, fijaros un poco, ¿no? Y un poco la trazabilidad que podemos ir haciendo y teniendo de los movimientos de ficheros. Podemos hacer enforcement en los diferentes canales de comunicación, es decir, en el endpoint podemos controlar si se copia información sensible al USB, si se está subiendo información a un browser, si se está haciendo un copy-paste, ¿no? un imprimir pantalla, o también la parte de, por ejemplo, del CASB, ¿no? ¿Con quién se está compartiendo información? ¿Cuántos enlaces públicos tenemos que tienen información sensible, información crítica, ¿no? Pues no solo vamos, al final, todos estos puntos de enforcement, no solo vamos a monitorizar y detectar esa acción, digamos, sí, no permitida, ¿vale? Sino también vamos a poder bloquear, vamos a poder prevenir, incluso vamos a poder formar al usuario, ¿vale? Y avisarle de, oye, estás haciendo algo malo, por favor, esto no es compliance, vamos a tomar acciones pertinentes, etc, etc. ¿Vale? Entonces, es muy importante controlar los diferentes canales de comunicación, como podéis ver. Y entonces al final nuestra aproximación es muy basada a casos de uso. O sea, como os digo, desde el primer no es mandatorio el tener clasificados, inventariados, ¿no? Identificado todos los datos. No, no. Desde el primer momento ya podemos estar viendo y detectando comportamientos maliciosos. Entonces nos basamos mucho en un enfoque muy práctico, muy basado en quick wins. ¿Por qué? Porque lo que hacemos primero de todo es, ¿quién te preocupa? Es decir, esas personas que han anunciado su baja voluntaria, que están en ERES, proveedores externos, ¿no? O pues esos usuarios también que son muy vulnerables en el correo, ¿no? Los famosos happy clickers que siempre están clicando en esos enlaces maliciosos, que por suerte si tiene el cliente Proofpoint en correo los bloqueamos, pero oye, es que es un usuario persistente, ¿no? Es un usuario vulnerable. Entonces, vamos a
de toda esa organización de 5.000, 10.000 personas, vamos a centrar el scope, ¿no? El set a un conjunto ¿no? reducido de usuarios para ponerles la lupa, para ver qué datos están moviendo, cómo se mueven, cómo están compartiendo, cómo colaboran, ¿no? Y ver si realmente pues, eso puede desencadenar una fuga de información. Entonces, no solo nos basamos en el DLP de per se, de proteger la información, sino también en la actividad, en esos comportamientos maliciosos que muchas veces no tienen, en una primera fase, no tienen nada, no tienen, digamos, la componente de data, ¿vale? Sino que es más movimientos por la red, que eso muchas veces puede desencadenar una fuga de información. Al final, la fuga de información es el last step, muchas veces es la fase final. Si antes, previamente, podemos detectar que un usuario está haciendo cosas raras dentro de la red, dentro de la navegación, dentro del cloud, pues mucho mejor, porque eso nos va a servir como alerta temprana. ¿Vale? Y es un poco lo que es la aproximación que tenemos desde Proofpoint. A continuación vamos a poner, os voy a enseñar un par de vídeos, uno desde la vista del usuario, digamos, del end user y otro desde la vista del analista de seguridad, ¿vale? Mostrando lo que es el panel de incidentes de seguridad. Y vamos a ir viendo y voy a ir parando para ir pues, haciendo más foco en algunos, más detalle en algunos puntos, pero que veáis un poco cuál es la usabilidad, cuál es la riqueza que tenemos a la hora de coger esa telemetría en los diferentes puntos y que veáis la potencia de la solución, ¿vale? Fijaros que esto es un usuario que es Carol Brown, ¿vale? Que lo que hacemos es, básicamente, ese usuario se conecta al SharePoint de la organización, accede a un fichero que es client SSN, donde, como podéis ver, tiene tarjetas de crédito, ¿no? Tiene pues nombres y apellidos, ¿vale? Y ese fichero pues está etiquetado como confidential, ¿vale? Es un fichero que tiene una MIP, ¿vale? Con el atributo con la etiqueta de confidential y se lo va a bajar al equipo local. Entonces, se lo baja, eso lo podemos detectar en el CASB cómo se baja ese fichero, pero una vez ya está dentro, ese fichero dentro del endpoint, ¿vale? Dentro del portátil, ya el CASB ya no va a poder ver qué está haciendo ese usuario con ese fichero. Entonces, aquí ya interviene nuestro sensor, ¿no? Nuestro endpoint silencioso, que le llamamos. Esa persona lo que va a hacer es, va a cambiar en la extensión y le va a renombrar. Va a pasar de un Excel a un JPEG y ahí ya empieza a sospechar, ¿no? Porque, ¿por qué cambia esa extensión? Lo que va a intentar es copiarlo a un USB y fijaros que le aparece un pop-up en el cual le bloqueamos esa acción. Es decir, no le permitimos esa copia de información al USB. Aquí podemos tener mucha granularidad a la hora de poder definir una lista blanca de qué tipo de USBs o no están permitidos en la organización. Si vamos a permitir copia de ficheros a USB que sean ficheros normales, as usual, ¿vale? Que no sean ficheros sensibles. Es decir, podemos hacer un content scanning, ¿vale? Podemos analizar el contenido en datos en movimiento para realmente hacer trigger y poder bloquear o no esa acción determinada, ¿vale? En este caso, como tenía contenido sensible, lo hemos bloqueado. Luego esa persona no se cansa y va a intentar exfiltrarlo a través pues, de su Google Drive personal. Lo va a intentar copiar y no se cansa, sino que va a buscar otras formas. Lo que va a hacer es, va a enviar vía correo a través del Outlook, va a enviar ese fichero. Fijaros, un agente no es vía web, sino es agente, es el cliente de Outlook. Se lo quiere enviar a su Gmail personal y automáticamente esa persona va a recibir un correo en el cual se le indica que se le ha bloqueado, que se ha bloqueado y no se le ha permitido ese envío del correo. Fijaros, por una violación, ¿no? Es decir, aquí estamos ya con nuestro motor de DLP scanning dentro del gateway de correo, podemos detectar esas posibles fugas. Y bueno, seguidamente lo que hace es entrar en modo incógnito, intenta subir esa información vía incógnito a su drive personal. Ahora va a hacer login
Y una vez dentro, fijaros también. Intentará subir ese fichero y también se le va a bloquear. Tenemos total granularidad para poder discernir en qué tipo de URL, qué tipo de repositorio cloud está subiendo la información, ¿vale? Podemos bloquear la subida a OneDrive personal, pero en cambio permitir a OneDrive corporativo, ¿vale? Podemos incluso también añadir información, ¿no?, de profiling del dispositivo, con qué dispositivo está manejando esa información, ¿no? Desde qué red, ¿vale? Desde qué sistema operativo. Es decir, podemos hacer un profiling para hacer el enforcement de dicha acción, ¿vale? Entonces, fijaros un poco cómo esa persona pues, ha intentado, de alguna forma, exfiltrar la información por diferentes canales y no se la ha bloqueado en todas ellas. Y esto desde el punto de vista del analista de seguridad, esta sería la consola unificada, ¿vale?, de incidentes, en el cual, fijaros, lo primero de todo, y voy a parar aquí, es cómo cogemos información de los diferentes canales, desde el endpoint, desde el cloud, a través del CASB, y vamos detectando diferentes acciones sospechosas, no maliciosas, que queremos controlar. Pues, por ejemplo, desde el endpoint vemos que hay una alerta de descargar información sensible o copiar a USB información sensible o sincronizar, ¿no? O sea, fijaros que las secciones anteriores pues justamente coinciden con estas. Y bueno, podemos ver incluso también compartir a través del CASB, o sea, desde el SAS del Office 365, compartir un enlace público, ¿vale?, con información sensible y muchas más. Es decir, aquí correlamos alertas del endpoint, de la navegación, del CASB, ¿vale? Y bueno, eso al final nos permite tener una total trazabilidad. Vamos a ver, fijaros, ¿no?, cómo la información que vemos de una alerta, ¿vale? Aquí veis las diferentes alertas que se han ido disparando. Y fijaros esa alerta, ¿no?, toda la información de forense que tenemos. Es decir, por ejemplo, web file download, podemos ver el origen y el destino, ¿no? Del SharePoint se está bajando un fichero que es que hay en SSN, que además está etiquetado con la etiqueta MIP, es decir, podemos detectar no solo a través de nuestros classifiers detectar información sensible, sino que también podemos leer etiquetas, ¿vale?, de terceros, como en este caso como la MIP. Podemos ver origen y destino, ¿vale? Y incluso una cosa muy, muy interesante es, disculpar, es esto, ¿vale? Es decir, podemos ver directamente desde la alerta snippets de los datos sensibles, ¿vale? Como habéis visto antes. Y una cosa muy interesante es que vamos a poder tener trazabilidad de qué se ha hecho, qué ha sucedido con ese fichero. Es decir, muchas veces un fichero ha salido de la organización. Entonces, tenemos lo que se llama el File Activity Monitoring. Y es esto, justamente. Podemos ver qué ha sucedido con ese fichero. Desde ese fichero pues, se ha descargado Web File Download, se ha renombrado de Client SSN a Holiday Pictures, ha intentado subirlo al USB y se le ha bloqueado, ha intentado copiarlo pues, a otro directorio, al Google Drive, y se le ha bloqueado, ¿vale? Es decir, tenemos trazabilidad. Podemos hacer un tracking de ese fichero en concreto, ¿vale? No solo de usuario, sino también del fichero. Una vez visto esto, veis también con los classifiers, ¿no?, y los detectores en los cuales ha hecho match esa regla en concreto, y tenemos las diferentes alertas, ¿no? Incluso Email Alert, que es cuando ha intentado enviar el fichero a través del correo, pues también recibimos esa alerta que nos envía el gateway de Proofpoint a este panel de incidentes, ¿vale? En el cual aparece como el email, ¿no?, se ha bloqueado ese envío de correo.
Incluso también podemos ver el sender, el recipient, o sea, tenemos mucha información de forense para hacer esa investigación pertinente, hacer el escalado al equipo que se considere. ¿Vale? Y otra cosa también muy interesante es que nuestra solución de DLP, ¿vale?, se integra con terceros. Por ejemplo, en este caso con Zscaler somos capaces de que la navegación, ¿vale?, nos permita, digamos, cuando un usuario se descarga o sube un fichero, ¿vale?, ese fichero sea analizado por nuestro Scan Cloud, ¿vale? Vía ICAP se le enviar ese fichero a nuestra nube de DLP, lo analizaríamos y digamos, le daríamos un veredicto al Zscaler para bloquear o no dicha acción. Y además, no solo eso, sino que esa empresa que tiene Zscaler y tiene Proofpoint para el DLP, ¿vale?, veríamos esa alerta dentro también del mismo panel de unificado. Es decir, podemos hablar con terceros, ¿vale? Fijaros aquí cómo aparece, ¿vale? Y ahora, para terminar, también una cosa muy interesante es que la propia plataforma podemos utilizar tags, ¿vale? Esos tags nos permiten, primero, identificar qué tipo de acción, ¿no?, a qué corresponde, a qué tipo de categoría, pues si es más temas de accesos no autorizados o temas de, pues, actividades sospechosas o ejecución de software no malicioso o propio de exfiltración de datos. E incluso también podemos lo que es hacer la propia gestión del incidente a través de la misma consola, porque podemos tratar los mismos incidentes, cambiar el estado de ese incidente, por ejemplo, en este caso es nuevo, ¿vale? Pero podríamos pasar de nuevo a estar in progress, a poder escalarlo a otro equipo de seguridad. Nos sirve como un ITSM, la misma plataforma, para hacer esa investigación y esa respuesta, ¿no? Y yo, no por último, y más muy importante sobre todo, es que también en algunos casos concretos, para, por ejemplo, los high risk users, podemos estar capturando pantallas de lo que está haciendo su usuario, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues este usuario está utilizando un FileZilla, ¿vale? Y podemos capturar toda la actividad que está realizando en ese dispositivo, ¿vale? En ese portátil, en ese endpoint. Eso al final nos permite tener evidencias para luego, pues, tomar las acciones pertinentes de cara legal, de cara a recursos humanos, pues para penalizar, para multar, ¿no?, a dicha persona. Y bueno, por tanto, más o menos habéis visto ya lo que sería la visión del usuario, la visión del analista de seguridad, y fijaros toda la información que tenemos consolidada, ¿no?, en un mismo panel de incidentes. Y por mi parte esto sería todo. Muchas gracias, David, por tu ponencia. Ha sido muy interesante y, bueno, espero que al resto de los espectadores que la hayan estado viendo les haya gustado tanto como a mí. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.